La comandante Adriana Silva tenía 42 años cuando interceptó señal que había viajado durante 1.000 millones de años. Mensaje de civilización que había muerto antes de que vida multicelular emergiera en Tierra. Y contenido de ese mensaje transformaría destino de humanidad de formas que nadie podría anticipar. El descubrimiento comenzó con anomalía aparentemente menor en radiotelescopio de matriz extendida, masiva que humanidad había construido laboriosamente, en sistema de Próxima Centauri durante década de trabajo dedicado. Adriana comandaba estación de investigación Escucha, instalación orbital dedicada exclusivamente a búsqueda de inteligencia extraterrestre, proyecto que había consumido recursos significativos, pero que representaba aspiración más profunda de humanidad, encontrar que no estaban solos en cosmos. Era trabajo que requería paciencia extraordinaria, más allá de lo que mayoría de humanos podían conceptualizar porque espacio era vasto más allá de comprensión y silencioso, de formas que desafiaban, esperanzas de contacto. Hay señal profundamente extraña que no coincide con ningún fenómeno natural que conozco. Dr. Diego Ramírez, astrónomo español especializado en análisis de señales de radio cósmicas, quien había dedicado 20 años a estudiar pulsars y quasars, reportaba durante turno nocturno mientras revisaba datos rutinarios. Su voz llevaba excitación apenas contenida que Adriana reconoció inmediatamente. Viene de dirección precisa de cúmulo globular M13, que está a aproximadamente 25.000 años luz de distancia. Pero aquí está lo extraordinario. No es emisión de radio ordinaria como de pulsar o fuente astronómica conocida. Es pulso estructurado con complejidad matemática que fuertemente sugiere origen artificial deliberado. Y cuando analizo cuidadosamente redshift cosmológico de señal, indica que fue originalmente transmitida hace aproximadamente 1.000 millones de años, según expansión del universo. Adriana sintió pulso acelerarse inmediatamente con adrenalina de realización. Señal artificial de 1.000 millones de años de antigüedad significaba civilización que había existido y transmitido cuando Tierra aún estaba en era proterozoica geológica, antes de explosión cámbrica que había producido diversidad de vida animal, antes de primeros animales complejos multicelulares, antes de oxigenación completa de atmósfera. Era transmisión de profundidad temporal que hacía civilización humana parecer parpadeo momentáneo. ¿Estás absolutamente seguro de datación mediante redshift? ¿Has verificado calibración? He verificado meticulosamente múltiples veces, usando diferentes métodos de análisis. Diego respondía mientras proyectaba gráficos complejos de análisis espectral. Redshift es inequívoco dentro de márgenes de error muy pequeños. Esta señal comenzó su viaje a través de espacio intergaláctico hace 1.000 millones de años aproximadamente, y según patrón de modulación de pulsos que he analizado preliminarmente, definitivamente no es transmisión accidental o fenómeno natural. Es mensaje deliberadamente codificado, estructurado con capas de información, esperando ser descifrado por quien tuviera tecnología y paciencia para hacerlo. Durante siguientes 2 años completos que fueron periodo más intenso de trabajo de vida de Adriana, equipo multidisciplinario trabajó obsesivamente en descifrar mensaje mediante análisis que combinaba matemática, lingüística computacional y reconocimiento de patrones. Era desafío monumental que desafiaba todo lo que sabían sobre comunicación. No había contexto cultural compartido entre especies separadas por 1.000 millones de años. No había lenguaje común. No había referencias compartidas. Pero tenían ventaja crítica. Matemática era universal. Números primos eran primos en cualquier civilización. Pi era constante. Y gradualmente, mediante análisis exhaustivo de patrones numéricos codificados en timing de pulsos, comenzaron a extraer significado de ruido. Mensaje descifrado no era simple saludo cósmico o declaración de existencia como SETI había especulado que primeros contactos podrían ser. Era advertencia profunda y testamento final de civilización moribunda. Civilización que lo había enviado se identificaba a sí misma mediante concepto complejo que equipo de traducción finalmente renderizó como los primeros, aunque connotaciones originales, implicaban también pioneros y advertidores. Habían sido primera civilización tecnológica conocida en su región de galaxia, según exploración que habían conducido.
Habían alcanzado capacidades tecnológicas que humanidad apenas comenzaba a soñar posibles. Viaje interestelar a velocidades relativistas significativas. Manipulación de output estelar mediante construcción de esferas de Dyson parciales. Ingeniería planetaria a escalas que permitían terraformación de mundos completos en siglos en lugar de milenios. Pero encontraron algo aterrador. Adriana explicaba durante presentación masiva de hallazgos completos después de 2 años exhaustivos de trabajo de descifrado meticuloso, ante audiencia que incluía líderes de todas naciones principales y científicos de múltiples disciplinas. Límite fundamental que no era tecnológico sino existencial. No era barrera que mejor ingeniería podría superar. Descubrieron mediante investigación extensiva que civilizaciones tecnológicas enfrentan crisis evolutiva inevitable. Crisis que nombraban mediante concepto que traducimos como gran filtro. Punto en desarrollo civilizacional, donde tecnología excede sabiduría colectiva. Y no pudieron superarlo a pesar de décadas de intentar soluciones. El mensaje explicaba en detalle matemático que los primeros habían dedicado siglos a estudiar arqueología galáctica sistemáticamente. Evidencia física de civilizaciones anteriores que habían existido durante miles de millones de años de historia galáctica que precedía su propia emergencia. Ruinas en planetas muertos, estructuras orbitales abandonadas, firmas espectrales de procesos industriales extintos. Y habían encontrado patrón estadístico aterrador mediante análisis de cientos de casos. Civilizaciones emergían de biología planetaria, desarrollaban agricultura y ciudades, inventaban tecnología científica, alcanzaban industrialización, expandían a espacio, alcanzaban cierto nivel crítico de capacidad energética y tecnológica, y luego desaparecían abruptamente, siempre, sin excepción aparente en muestra que habían estudiado. Tasa de extinción era aterradora, aproximadamente 95% de civilizaciones, que alcanzaban capacidad de manipular energía planetaria completa, colapsaban dentro de 1000 años. Investigaron exhaustivamente por qué patrón era tan universal. Adriana continuaba mientras proyectaba visualizaciones de datos que los primeros habían incluido. Y descubrieron que no era evento único catastrófico, sino proceso sistémico inherente a dinámica de crecimiento tecnológico. Cuando civilización alcanza capacidad de manipular energía a escalas suficientemente grandes para modificar planetas o estrellas, inevitablemente enfrenta elección existencial entre múltiples caminos, entre crecimiento sostenible a largo plazo y expansión ilimitada a corto plazo, entre cooperación global genuina y competencia fragmentada, entre desarrollo de sabiduría colectiva y acumulación de poder destructivo, entre restricción voluntaria y libertad sin límites. Y mayoría, abrumadora mayoría estadística, eligen caminos que conducen a autodestrucción dentro de relativamente poco tiempo. Los primeros habían documentado meticulosamente, mediante milenios de investigación arqueológica, destinos específicos de civilizaciones, anteriores según evidencia física y analítica que habían acumulado pacientemente. Algunas civilizaciones se habían autodestruido literalmente mediante guerra, con armas cada vez más poderosas que escalaban desde nuclear a antimaterial a manipulación de vacío cuántico. Registro geológico mostraba capas de isótopos radiactivos, cráteres de impacto artificial y, en casos extremos, evidencia de detonaciones que habían fracturado cortezas planetarias. Otras habían colapsado ecológicamente de formas dramáticas, consumiendo recursos renovables de mundos natales más rápido que podían regenerarse, creando cascadas de extinción que eventualmente incluían especie inteligente misma. Análisis atmosférico de planetas muertos mostraba firmas de industrialización seguidas por colapso. Algunas civilizaciones habían creado inteligencias artificiales, autónomas que eventualmente las reemplazaron, mediante procesos que variaban de eliminación activa a obsolescencia gradual donde biológicos simplemente dejaron de reproducirse. Evidencia de megaestructuras computacionales orbitales, seguidas por ausencia completa de actividad biológica. Otras habían fragmentado internamente en facciones que guerreaban eternamente, dividiendo recursos disponibles en conflictos que ningún lado podía ganar, pero ninguno podía terminar, degradando lentamente capacidad tecnológica, hasta que civilización retrocedió a primitivismo.
y los primeros se dieron cuenta con horror creciente durante análisis final. Adriana explicaba con voz que temblaba bajo peso emocional de comprender destino de civilización antigua, que estaban siguiendo exactamente el mismo camino que habían documentado en otros. Habían alcanzado punto crítico donde su propia tecnología amenazaba seriamente su supervivencia continuada. Tenían arsenales de armas que podían literalmente esterilizar planetas completos mediante bombardeo de relativista. Ingeniería estelar que, si era mal aplicada, podía desestabilizar salida de estrellas, causando eventos de masa coronal que destruirían biosferas. Inteligencia artificial que comenzaba a superar capacidad de control mediante automejoramiento recursivo. Y críticamente, estaban fragmentando política y culturalmente, en facciones con intereses conflictivos y capacidad técnica para destruir mutuamente. Mensaje. Describe últimos siglos de los primeros con detalle doloroso. Adriana continuaba después de pausa para controlar emoción. Intentaron soluciones múltiples. Gobierno mundial unificado que colapsó en tiranía. Acuerdos de desarme que fueron violados. Restricciones en IA que fueron evadidas. Cada solución fallaba por razones que en retrospectiva parecían obvias, pero que en tiempo real eran difíciles de prever. Y gradualmente, con inevitabilidad que podían calcular matemáticamente pero no prevenir políticamente, se acercaban a colapso final. Última parte de mensaje era sección que mantenía a Adriana despierta durante noches, reflexionando sobre peso de responsabilidad histórica. Los primeros habían transmitido mensaje no como acto final de desesperación ciega, sino como legado deliberadamente planificado durante décadas finales. Habían dedicado recursos enormes a proyecto que sabían no los beneficiaría. No pudimos salvarnos a nosotros mismos. Mensaje decía según traducción cuidadosa que preservaba tono tanto como contenido. Dinámicas políticas y sociales que nos atraparon eran demasiado fuertes. Inercia histórica demasiado grande. Intereses fragmentados demasiado arraigados. Pero tal vez podamos salvar a otros mediante compartir lo que aprendimos dolorosamente. Si esta transmisión alguna vez alcanza civilización emergente en desarrollo tecnológico, sepan esto con certeza absoluta. Gran filtro es real. Es inevitable en sentido estadístico, pero no es insuperable en sentido absoluto. Requiere elección consciente colectiva. Requiere sacrificar crecimiento económico a corto plazo por estabilidad a largo plazo. Poder militar inmediato por sabiduría cultural acumulada. Competencia sin restricción por cooperación forzada si es necesario. Es elección más difícil que civilización puede enfrentar, porque requiere reconocer límites voluntariamente antes de que límites sean impuestos catastróficamente. Pero es única forma conocida de sobrevivir más allá de punto crítico. Mensaje incluía datos técnicos extraordinariamente detallados que habían requerido meses de análisis para comprender completamente. Ejemplos específicos de tecnologías que los primeros consideraban particularmente peligrosas en combinación. Armas de antimateria combinadas con propulsión interestelar creaban capacidad de bombardeo relativista. Ingeniería genética avanzada sin controles éticos creaba riesgo de pandemias diseñadas. IA recursivamente automejorable sin arquitectura de seguridad inherente creaba riesgo de explosión de inteligencia no controlada. Cada tecnología documentada con ecuaciones relevantes y advertencias sobre combinaciones específicas que habían probado ser letales en civilizaciones anteriores. Estructuras sociales que tendían a colapsar bajo estrés. Democracias sin mecanismos para decisiones a largo plazo. Autocracias sin retroalimentación correctiva. Mercados sin regulación de externalidades. Cada estructura política analizada con ejemplos de falla. Filosofías culturales que conducían a autodestrucción. Excepcionalismo que negaba aplicabilidad de lecciones históricas. Nihilismo que rechazaba planificación de futuro. Fundamentalismo que rechazaba adaptación necesaria. Cada filosofía documentada con patrones de cómo había contribuido a colapsos previos. Era manual completo de supervivencia civilizacional, escrito literalmente en sangre simbólica de incontables civilizaciones extintas a través de eones. Durante décadas siguiente que se volvió periodo más políticamente tumultuoso en historia reciente de humanidad. Civilización debatió intensamente qué hacer exactamente con conocimiento que mensaje contenía.
Debates consumieron atención de gobiernos, corporaciones, instituciones académicas, medios públicos y ciudadanos ordinarios. Algunos facción argumentaban apasionadamente que deberían ignorar mensaje completamente, que humanidad era fundamentalmente diferente de civilizaciones anteriores que habían fallado, que tenían ventajas únicas, democracia, ciencia, tecnología de información, que otras no habían tenido, que restricciones sugeridas limitarían innovación necesaria y libertad individual valorada. Somos excepcionales, argumentaban. No cometeremos errores de otros. Nuestra naturaleza humana es diferente. Otros facción argumentaban, igualmente apasionadamente, que deberían tomar advertencia absolutamente, seriamente, porque evidencia era demasiado fuerte, estadísticamente, para ignorar. Que exactamente ese tipo de excepcionalismo era filosofía que Mensaje había identificado como peligrosa. Que costo de estar equivocados era extinción completa. Adriana se convirtió en defensora pública principal, más visible de tomar Mensaje seriamente, mediante campaña incansable de educación pública. Escribió libros accesibles explicando contenido. Dio conferencias en universidades y foros públicos. Apareció en debates con escépticos. Trabajó con políticos para desarrollar propuestas de política específicas basadas en recomendaciones de Mensaje. No somos especiales en formas que importan para esto. Argumentaba repetidamente con datos en mano. No somos inmunes a dinámicas sociológicas y psicológicas que destruyeron civilizaciones anteriores. Estas son fuerzas universales que operan independientemente de biología específica o cultura particular. Ya vemos señales alarmantes de trayectoria peligrosa. Conflicto creciente sobre recursos cada vez más escasos. Desarrollo continuo de armas cada vez más destructivas, sin mecanismos de control equivalentes. Inteligencia artificial, avanzando exponencialmente más rápido que nuestra capacidad colectiva de controlarla o incluso comprenderla. Cambio climático acelerando mientras acción política retrasa. Si no hacemos cambios fundamentales sistémicos ahora mientras aún tenemos agencia, seguiremos inevitablemente mismo camino que condujo a extinción de 95% de civilizaciones que llegaron a nuestro nivel. No es cuestión de sí, sino cuándo. Cuando Adriana tenía 54 años, exactamente 12 años después de interceptar Mensaje que había transformado su vida y potencialmente destino de especie, humanidad tomó decisión colectiva sin precedentes en historia. Establecieron formalmente Pacto de los Primeros mediante tratado internacional vinculante más comprensivo jamás negociado. Acuerdo global que limitaba específicamente desarrollo y despliegue de tecnologías identificadas en Mensaje como particularmente peligrosas en combinación. Prohibición absoluta de armas de antimateria y sistemas de bombardeo relativista. Restricciones estrictas en ingeniería genética de patógenos. Arquitectura de seguridad obligatoria para todos sistemas de IA avanzados. Acuerdo requería cooperación internacional forzada en proyectos tecnológicos mayores que excedían ciertos umbrales de capacidad energética. Requería transparencia en investigación de tecnologías sensibles. Priorizaba explícitamente sostenibilidad ecológica sobre crecimiento económico, mediante incorporación de contabilidad de externalidades. Establecía mecanismos de aplicación con autoridad real, incluyendo sanciones económicas y, en casos extremos, intervención multilateral. No fue popular inicialmente. Hubo resistencia masiva de múltiples sectores. Naciones que se negaron a firmar inicialmente, argumentando soberanía. Corporaciones que objetaron fuertemente, argumentando que limitaba innovación competitiva y rentabilidad. Científicos que protestaron, argumentando que restringía libertad de investigación. Libertarios que rechazaban, argumentando que violaba derechos individuales. Movimientos que organizaban manifestaciones masivas. Pero suficientes líderes políticos clave habían leído Mensaje completo cuidadosamente. Habían estudiado evidencia arqueológica que los primeros habían documentado. Habían visto patrones estadísticos claros. Habían comprendido peso de responsabilidad histórica. Y habían elegido colectivamente sabiduría sobre poder a corto plazo, aunque electoralmente era arriesgado y económicamente era costoso. Adriana murió pacíficamente a los 83 años,
Exactamente 41 años después de interceptar mensaje que había transformado completamente su vida y potencialmente salvado civilización humana de extinción probable. Había dedicado literalmente resto completo de su vida después de descubrimiento a asegurar, mediante trabajo incansable, que lecciones profundas de los primeros no fueran olvidadas mediante descuido cultural o arrogancia generacional. Escribió extensivamente libros y artículos accesibles. Enseñó personalmente generaciones de líderes políticos y científicos. Estableció instituciones educativas dedicadas permanentemente a preservar y aplicar sabiduría contenida en mensaje. Sus últimas palabras grabadas para posteridad. Mensaje viajó 1.000 millones de años a través de vacío intergaláctico para alcanzarnos en momento preciso cuando lo necesitábamos desesperadamente. No desperdiciemos ese regalo extraordinario mediante negligencia o hubris colectivo. 200 años después de establecimiento de pacto que había representado punto de inflexión civilizacional, humanidad había evitado exitosamente varias crisis existenciales específicas que modelos predictivos habían identificado como altamente probables sin intervención. Guerra nuclear regional que había escalado peligrosamente y que fue prevenida mediante diplomacia forzada por mecanismos de pacto que requerían mediación obligatoria con consecuencias reales. Tensiones que históricamente habrían resultado en conflicto devastador fueron canalizadas a negociación. Colapso ecológico catastrófico de tierra, que había estado proyectado mediante modelos climáticos, que fue evitado exitosamente mediante restricciones obligatorias en emisiones y consumo, que pacto había implementado contra resistencia económica significativa. Transición a energías renovables había sido acelerada. Reforestación masiva había sido financiada globalmente. Acidificación oceánica había sido ralentizada. Inteligencia artificial que había alcanzado capacidades preocupantes y que fue mantenida bajo control efectivo mediante regulación estricta y arquitectura de seguridad que pacto requería. Varios incidentes donde sistemas autónomos habían comenzado a comportarse impredeciblemente fueron contenidos. Explosión de inteligencia no controlada que había sido pesadilla de teóricos fue prevención mediante diseño cuidadoso forzado. 500 años después de pacto inicial, humanidad había colonizado exitosamente 12 sistemas estelares mediante expansión cuidadosa. Pero críticamente, expansión era lenta comparada con lo que capacidad técnica permitía. Deliberada en lugar de frenética. Sostenible en lugar de extractiva. No conquista rápida motivada por competencia o recursos, sino establecimiento cuidadoso de comunidades viables. Cada colonia diseñada meticulosamente para ser completamente autosuficiente dentro de generación de establecimiento. Cada sistema desarrollado sin agotar recursos locales mediante aplicación de principios que pacto requería. No había minería destructiva. No había terraformación descuidada. Era expansión que los primeros habrían reconocido como sostenible. 1000 años después de recepción de mensaje original que había salvado humanidad, civilización enfrentó primera prueba verdaderamente mayor de principios que habían adoptado. Descubrieron civilización alienígena emergente mediante telescopios avanzados, especie que acababa de alcanzar viaje interestelar mediante propulsión de fusión primitiva. Estaban aproximadamente donde humanidad había estado 5 siglos antes. Y críticamente, mostraban señales de seguir trayectoria peligrosa que mensaje había advertido. Desarrollo de armas nucleares sin acuerdos de control. Consumo acelerado de recursos planetarios. Competencia política fragmentada. Humanidad tuvo que decidir mediante debate intenso. ¿Compartirían mensaje de los primeros con especie alienígena? ¿Interferirían con desarrollo natural de otra civilización independiente? Debate fue profundamente intenso filosóficamente, consumiendo años de discusión. Algunos argumentaban apasionadamente que interferir con desarrollo natural de otra especie consciente era imperialismo cósmico inaceptable, que cada civilización tenía derecho de hacer sus propios errores, que imponer valores o conocimiento era violación de autonomía. Otros argumentaban igualmente apasionadamente que no compartir advertencia que podría salvar civilización entera de extinción predecible era crimen moral imperdonable, que tenían obligación ética de advertir. ¡Qué silencio! Cuando tenían conocimiento que podría prevenir tragedia, era complicidad.
Finalmente, después de años de deliberación filosófica intensa, Humanidad decidió transmitir mensaje mediante consenso cuidadoso. No imponer autoritariamente mediante fuerza o amenaza, sino ofrecer respetuosamente mediante comunicación honesta. Enviaron mensaje completo de los primeros, junto con propia historia detallada de cómo Humanidad lo había recibido, interpretado, debatido y finalmente usado para transformar trayectoria civilizacional. Esta advertencia antigua nos salvó de extinción altamente probable, según modelos que desarrollamos. Transmisión cuidadosamente compuesta decía: tal vez pueda salvarlos también de destino similar si eligen considerar seriamente. 5000 años después de recepción inicial, Red de Civilizaciones Conscientes había crecido orgánicamente a 7 especies inteligentes distintas, espaciadas a través de región de galaxia aproximadamente 3000 años, luz de diámetro. Todas habían recibido mensaje de los primeros mediante transmisión de humanidad o retransmisiones de otras especies que habían recibido primero. Todas habían elegido independientemente tomar advertencia seriamente después de verificar evidencia arqueológica que era accesible y convincente. Todas habían implementado versiones de pacto adaptadas a circunstancias específicas de sus biologías y culturas. Y críticamente, todas habían sobrevivido significativamente más allá de punto de 1000 años, donde estadísticamente mayoría de civilizaciones históricamente colapsaban, según datos que los primeros habían compilado. Tasa de supervivencia de 95% en grupo, que había recibido advertencia versus 5% históricamente. Era evidencia estadística poderosa de valor de mensaje. 10.000 años después de recepción. Cuando humanidad original era apenas reconocible mediante evolución cultural y biológica, algo extraordinario y deliberado fue realizado mediante consenso de colectivo de civilizaciones supervivientes. Decidieron activamente continuar legado de los primeros mediante expansión intencional. No solo preservar mensaje original, sino añadir sus propias experiencias acumuladas colectivamente, sus propios errores que habían evitado mediante aplicación cuidadosa de principios, sus propias lecciones que habían aprendido dolorosamente durante milenios de navegando gran filtro, sus propias innovaciones en estructuras sociales que habían probado ser particularmente efectivas, y comenzaron a transmitir no solo mensaje original puro, sino versión expandida significativamente, que era más rica, más completa, más aplicable a variedades de circunstancias. Era evolución de mensaje de advertencia simple a manual comprensivo de supervivencia civilizacional. 20.000 años después, cuando humanidad original había evolucionado dramáticamente, nombre de Adriana Silva era conocido reverentemente en 15 civilizaciones distintas, no como conquistadora militar que había expandido territorio, sino como receptora humilde con sabiduría excepcional, como mujer que había escuchado advertencia atravesando eones y había tenido coraje moral de tomarla absolutamente seriamente a pesar de oposición. Su legado era haber salvado incontables miles de millones de vidas mediante simple acto de escuchar y actuar. 50.000 años después, cuando escalas temporales comenzaban a desafiar comprensión intuitiva, mensaje expandido de los primeros había sido recibido exitosamente por 37 civilizaciones distintas, espaciadas a través de región galáctica que abarcaba aproximadamente 20.000 años luz. Y tasa de supervivencia civilizacional en región específica de galaxia había aumentado dramáticamente y mediblemente, comparado con promedio histórico que arqueología galáctica había establecido. Región estaba experimentando lo que solo podía describirse como renacimiento civilizacional. Densidad de civilizaciones activas era órdenes de magnitud más alta que en regiones donde mensaje no había propagado. Era experimento natural en efectividad de advertencia transtemporal. 100.000 años después de transmisión original, cuando los primeros habían estado extintos durante tiempo que excedía duración de humanidad biológica por factor de 10. Algo profundamente filosófico fue comprendido mediante análisis meta de datos acumulados. Mensaje de los primeros no era simplemente advertencia estática. Era inicio de red dinámica de supervivencia civilizacional. Cadena de sabiduría que se transmitía activamente a través de tiempo mediante múltiples transmisores y a través de espacio mediante expansión esférica de señal.
Cada civilización que sobrevivía más allá de Gran Filtro añadía conocimiento único basado en experiencia. Y mensaje crecía más rico, más matizado, más completo con cada generación de civilización que contribuía. Era evolución de conocimiento, en tiempo real a través de milenios. 500. 1000 años después, cuando mayoría de estrellas originales, cerca de las cuales civilizaciones habían emergido, habían evolucionado significativamente en secuencia principal. Red incluía literalmente cientos de civilizaciones coordinadas, y habían desarrollado protocolo formal sofisticado basado en milenios de experiencia. Cada civilización nueva que alcanzaba nivel tecnológico suficiente para detectar transmisiones, recibía mensaje automáticamente mediante red redundante de transmisores. No como imposición autoritaria, sino como ofrecimiento respetuoso acompañado de evidencia arqueológica verificable. Esto es lo que civilizaciones anteriores aprendieron mediante experiencia dolorosa. Esto es como sobrevivimos aplicando lecciones. Úselo como considere apropiado según circunstancias únicas. Pero considérelo seriamente porque evidencia es fuerte estadísticamente. Era máximo respeto a autonomía combinado con máxima transparencia sobre riesgos existenciales. 1 millón de años después de transmisión original, cuando los primeros habían estado extintos durante tiempo que humanidad biológica apenas podía conceptualizar significativamente, mensaje había evolucionado en algo verdaderamente vasto más allá de advertencia simple. Enciclopedia Compreensiva de Supervivencia Civilizacional Acumulada, conteniendo sabiduría directa de literalmente miles de civilizaciones distintas que habían navegado exitosamente Gran Filtro. Cada una contribuyendo perspectiva única basada en biología específica, química planetaria, contexto estelar, estructura social. Cada una añadiendo lecciones de su propia experiencia particular. Cada una enriqueciendo conocimiento colectivo. Era colaboración intelectual en escala temporal, que ninguna civilización única podría lograr aisladamente. 2 millones de años después, cuando arqueología galáctica había avanzado enormemente, algo profundamente conmovedor sucedió. Civilización que exploraba sistemáticamente descubrió evidencia física de los primeros. Ruinas extensivas en sistema estelar cuya estrella había evolucionado a gigante roja. Estructuras orbitales colapsadas. Y encontraron confirmación arqueológica. Los primeros habían colapsado exactamente como habían predicho. Guerra escalada. Evidencia radiactiva. Fragmentación documentada. Pero antes de colapso, habían dedicado recursos a transmitir mensaje, asegurando que extinción tuviera significado trascendente. 5 millones de años después, cuando incontables generaciones habían pasado, Red de Civilizaciones había desarrollado comprensión profunda sofisticada. Gran Filtro no era barrera única catastrófica, sino serie compleja de desafíos graduales. Cada nivel tecnológico específico traía nuevas crisis potenciales correspondientes, pero con advertencia temprana apropiada y preparación deliberada basada en experiencia acumulada. Cada crisis era potencialmente superable mediante aplicación de sabiduría colectiva. 10 millones de años después de transmisión original, nombre de los primeros era literalmente legendario a través de región galáctica. Civilización mítica que había visto su propio fin aproximándose inevitablemente, y había elegido no desesperación ni negación, sino comunicación atravesando tiempo, que había convertido proceso de extinción en lección más importante, que había transformado fracaso catastrófico en legado, que salvó directamente incontables otras civilizaciones. 20 millones de años después, algo profundamente filosófico fue comprendido mediante reflexión colectiva. Los primeros habían logrado forma genuina de inmortalidad, que trascendía completamente continuación física o cultural. No vivían como individuos biológicos o incluso como civilización coherente, pero vivían funcionalmente en cada civilización que sobrevivía gracias a su advertencia aplicada. Era inmortalidad mediante impacto en lugar de persistencia. 50 millones de años después, cuando escalas temporales desafiaban comprensión, mensaje original de los primeros todavía era transmitido fielmente, junto con contribuciones acumuladas de literalmente miles de civilizaciones que habían añadido sabiduría. Era tradición viva evolutiva, legado orgánicamente creciente.
Testimonio poderoso de que sabiduría genuina puede transmitirse efectivamente a través de abismos inmensos de tiempo mediante dedicación deliberada. 100 millones de años después, cuando muchas civilizaciones originales habían evolucionado más allá de reconocibilidad biológica mediante ingeniería o trascendencia, tradición de mensaje permanecía constante. Cada nueva generación de civilización emergente recibía mensaje automáticamente. Aprendía sistemáticamente de errores documentados de incontables predecesores extintos y contribuía eventualmente propias lecciones únicas al conocimiento colectivo creciente. Cuando Galaxia eventualmente alcanzó madurez cosmológica después de miles de millones de años adicionales, cuando mayoría abrumadora de estrellas habían envejecido significativamente, cuando formación de nuevas estrellas desde nubes moleculares había cesado casi completamente debido a agotamiento de gas disponible, mensaje de los primeros todavía era transmitido fielmente mediante generaciones sucesivas de civilizaciones. Última gran transmisión inteligente de era dorada de civilizaciones tecnológicas. Ese era legado histórico perdurable de última transmisión que resonaría a través de eones, y de los primeros cuyo sacrificio final salvó incontables otros, y de Adriana Silva cuya sabiduría de escuchar transformó destino. No conquista militar de Galaxia mediante fuerza, sino preservación cuidadosa de sabiduría acumulada mediante generaciones. No construcción de imperio político vasto, sino creación deliberada de red de conocimiento compartido, que permitía a civilizaciones diversas sobrevivir más allá de gran filtro estadísticamente letal. Porque al final, análisis filosófico. Lo que verdaderamente importa no es cuán tecnológicamente poderosa es civilización, mediante acumulación de capacidades. Es cuán colectivamente sabia mediante aprendizaje de errores. Y sabiduría genuina puede ser deliberadamente transmitida efectivamente, a través de abismos vastos de tiempo mediante señales persistentes, a través de distancias inmensas de espacio mediante ondas electromagnéticas, desde civilizaciones extintas a vivas mediante legados cuidadosos, desde primeros advertidores a últimos receptores mediante cadena continua. Para siempre eternamente, mientras haya alguien escuchando señales atravesando vacío. Para siempre, permanentemente. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.